Bienvenidos y bienvenidas a la siguiente tirada para los famosos. Hoy le vamos a tirar a Benjamín Vicuña y a la China Suárez, que me pidieron esta tirada especialmente. Así que bueno, vamos a realizarle la tirada a Benjamín y la China Suárez. Vamos a preguntar primero cómo le va a ir a esta pareja, cómo va a continuar esta pareja. A ver, ¿qué me dicen las cartas? Bueno, la pareja está bastante bien. Está bastante bien. Ya pasaron el mal momento ellos dos. ¿Qué más me dice? La familia en general no tiene una relación ni muy buena ni muy mala. Es inestable la relación, es lo que me dice aquí. Benjamín se siente, la China Suárez le da una energía de juventud, le devolvió la alegría, él se siente feliz, se volvió a sentir esa alegría de cuando era más joven. Acá me dice que sí que va a llegar una noticia, que es la que me estaban preguntando. Me preguntaron por Facebook. Sí, va a llegar la noticia de que ella va a ser madre nuevamente. Y eso tiene que ser para este año, para finales del año. Esa noticia va a traer un poco de revuelo alrededor de la familia y le va a caer mal a su ex mujer. Sí, le va a caer un poco porque va a ser de forma repentina. Se va a dar este embarazo para finales de este año y ese embarazo viene en conjunto a un traslado. Se van a ir a vivir a otro lado, lo que me dicen acá. Esta noticia que va a venir de forma inesperada, que va a ser el embarazo de ella, a Benjamín va a estar bastante reflexivo, pensativo. La China va a estar muy contenta, muy feliz por este nuevo embarazo, lo que me muestra, y él va a estar muy pensativo. ¿Qué más me dice? Va a haber problemas con respecto a su fortuna, con respecto al dinero. Acá me dice que va a haber problemas con respecto al dinero, en la cual Benjamín Vicuña va a estar bastante pensativo y preocupado por el tema económico, y va a poner un abogado tal vez a poder acomodar eso. Me vuelve a decir que acá hay un traslado, o se va de la casa que compartió o que le recuerda a su exmujer, con la cual ya no está, que está separado de esta persona, y le traen recuerdos tristes. Entonces él, tras la noticia de este bebé que va a venir tal vez pronto o a finales de este año o en vacaciones, va a hacer que él se mude. Él no quiere estar en esa casa, le trae recuerdos, entonces quiere como un nuevo comienzo, dejar atrás esto que vivió con la otra pareja. Los únicos problemas que puede llegar a tener es económico con su pareja, tiene que ver con la economía, con el dinero que le corresponde a cada uno. Acá me vuelve a resaltar las cartas que las relaciones entre las familias no está muy buena. No veo muy buena relación entre la familia de la China y la familia de él. Es lo que me dice aquí.
que para la familia fue una mala noticia que haya terminado con Carolina, pero él lo que va a mostrar que esa relación ya terminó, y la carta al amor también dice que ya terminó esa relación. Por eso él va a decidir irse de esa casa apenas se entere que la China va a tener un hijo. Él se va, y acá veo que compra otra propiedad en otro lado, una casa. Es lo que me dice aquí. Y yo por el momento, a pesar que él tiene fama de mujeriego, yo lo veo que va a estar bastante con ella cuando se entere esto. Y me sale la carta de la fidelidad. Esto es todo lo que las cartas me revelaron para la China y Benjamín. Van a ser nuevamente padres, van a ser para finales de año o para vacaciones, pero es pronto y se va de forma repentina y va a sorprender bastante a su pareja. Espero que les haya gustado. Nos vemos en el próximo video.